En esta lección, encontraremos la transformada de Laplace de la función paso unitario, que es una función importante. Al modelar muchas situaciones físicas, la función generalmente se da como u de t es igual a 0 si t es menor que 0, y u de t es igual a 1 si t es mayor que o igual a 0 y ahora consideremos el caso general de u de t menos a, donde a mayor o igual a 0 es alguna constante. Esto indica que u de t menos a igual a 0 para t menor que a, y u de t menos a es igual a 1 para t mayor o igual a. También puede observar que u de t menos a es solo u de t traducida o desplazada hacia la derecha 8 unidades. Si observamos el gráfico de abajo, a la izquierda tenemos u de t, donde nuevamente observamos que u de t es igual a 0 si t es menor que 0 y tenemos u de t igual a 1 si t es mayor o igual a 0, a la derecha tenemos u de t menos 4, por lo que en este caso observe un es igual a 4. Observe que u de t menos 4 es solo u de t desplazada 4 unidades a la derecha, donde si t es menor que 4 u de t menos 4 es igual a 0, y si t es mayor o igual a 4 u de t menos 4 es igual a 1 y ahora encontremos transformada de Laplace. Para ello, aplicamos la definición de la transformada de Laplace que aparece a continuación. Hagamos esto en la siguiente diapositiva. Aplicamos la definición que tenemos. La transformada de Laplace de u de t menos a es igual a la integral de 0 a infinito de a la potencia de menos st por u de t menos 1 de t. Desde aquí, recuerde que u de t menos a es igual a 0 cuando t es menor que a, lo que significa que puede reemplazar el límite inferior de integración de 0 por ahí. Entonces, cuando t es mayor o igual a 1 u de t menos a es igual a 1, lo que indica que la función integrando se simplifica a elevado a la potencia de menos st. Desde aquí para integrar necesito realizar la sustitución de u, que he mostrado aquí en el extremo izquierdo en azul, donde u es igual a menos st de u es igual a menos s de t y, por lo tanto, dt es igual a 1 dividido por menos s. Esto indica que la antiderivada es elevado a menos st dividido por menos s, y nuevamente estamos integrando desde t igual a hasta el infinito porque tenemos una integral impropia. Deberíamos tomarnos el tiempo de escribir esto como límite, lo cual he hecho abajo en azul. Reemplazando infinito por h tenemos el límite cuando h se acerca al infinito de i, y también movimos a la potencia de menos st hasta el denominador, lo que hizo que el exponente fuera positivo. Así que tenemos que limitar a medida que h se acerca a infinito de 1 dividido por el producto de menos s y a st, donde el intervalo de t es de a h para. En el siguiente paso, dado que s no se ve afectado por h, podemos descontar 1 sobre menos s, lo que nos da 1 sobre menos s veces el límite a medida que h se acerca al infinito de f grande de h, que es 1 dividido por elevado a sh. Menos f grande de a, que es 1 dividido por elevado a sa. De esta forma, es fácil ver que cuando h se acerca a infinito, 1 dividido por elevado a la potencia de sh, se hace cada vez más pequeño y se acerca a 0. Dándonos 1 dividido por menos s por la cantidad 0 menos 1 partido por elevado a s. Lo que nos da 1 sobre el producto de s y elevado a s, lo que si movemos a s de nuevo hasta el numerador, el exponente se convierte en negativo, el de Laplace. La transformada de u de t menos a es igual a elevado a s dividido por s. Y ahora podemos añadir esto a nuestra tabla de transformaciones de Laplace, que vemos aquí como la última entrada. Espero que te haya resultado útil.